Una madre de 75 años es esclavizada por su hija hasta que un día su hermano hizo una visita sorpresa. Hola, bienvenidos. Disfruten. Suscríbanse y activen las notificaciones. Todavía está un poco sucio, mamá, necesita seguir fregando el suelo. Quiero que esté impecable cuando lleguen mis invitados, dijo Emily, la hija menor de Mónica. Con una sonrisa cansada. Mónica se enderezó y miró a su hija. Ya casi termino, querida, dijo. Justo en ese momento, el teléfono de Emily sonó. Era Mac, su hermano mayor. A pesar de querer ignorarlo, respondió la llamada con el ceño fruncido, sin querer escuchar su voz tan temprano en el día. Emily se alejó un poco. No quería que su madre descubriera que era Mac al otro lado. ¿Qué quieres?, murmuró, tratando de mantener la voz baja. Desde el otro lado de la casa, Mónica seguía limpiando, sin enterarse de la llamada. Quiero hablar con mamá. ¿Está despierta? No, no está despierta aún. Estoy preparándote para llevárselo a su cuarto, respondió Emily, controlando su respiración para que no se notara su agitación. Está bien, no la despiertes. Llamaré más tarde, dijo Mac con un tono cansado. La extraño mucho y quiero hablar con ella. Emily hizo una mueca, sabiendo que su hermano volvería a llamar ese mismo día, un día en el que lo último que quería era una intromisión del favorito de su madre. Colgó sin decir adiós y regresó a la sala. Mientras caminaba, trató de recomponerse y no dejar que la conversación afectara sus planes. No dejaría que Mac arruinara su día ni el esfuerzo que había puesto en preparar todo. Mientras tanto, en su oficina, Mac enfrentaba una montaña de papeles y documentos que demandaban su atención. El teléfono no dejaba de sonar y su agenda estaba llena de citas importantes. Tenía reuniones con clientes clave y cada minuto de su día parecía estar meticulosamente planificado. A pesar de la carga de trabajo y del palpable estrés en el aire, había una preocupación constante que no podía quitarse de encima. Necesitaba llamar a su madre de nuevo. Cada vez que miraba el reloj, se recordaba la promesa de llamar más tarde, sin importar lo ocupado que estuviera su día. Mientras Mac intentaba concentrarse en el contrato frente a él, Lucy, su secretaria, llamó suavemente a la puerta. Señor Mac, su primer cliente ya está en la sala de espera, listo para ser atendido, anunció con una voz calmada pero firme. Mac levantó la vista del mar de papeles, asintió a Lucy y se ajustó la corbata antes de levantarse, preparándose para recibir a su cliente. Muy bien, envíelo, dijo serenamente. Listo para recibir al cliente, Mac rápidamente ordenó su escritorio, colocando los documentos en una pila ordenada en una esquina de la mesa. Con gestos precisos, guardó las chinchetas dispersas en el cajón y enderezó la pequeña pila de tarjetas de presentación que siempre mantenía a mano. Quería que todo estuviera impecable cuando el cliente entrara como una señal de respeto y profesionalismo. Finalmente, tomó una respiración profunda y se puso una sonrisa cortés. Justo cuando la puerta se abrió para admitir al visitante, el cliente entró con cierta vacilación y se detuvo junto al escritorio de Mac. Era un hombre mayor con profundas arrugas y ojos que llevaban el peso de muchas experiencias amargas. Buenos días, señor Mac. Mi nombre es Frank Thompson, dijo el hombre con una voz temblorosa cargada de preocupación. Mac se acercó y extendió su mano, estrechándola con firmeza. Buenos días, señor Thompson. Por favor, tome asiento, dijo, guiándolo hacia una silla. Gracias. Señor Mac, necesito su ayuda. He perdido mis ahorros de toda la vida. Alguien se aprovechó de mí porque soy un hombre mayor, dijo, con lágrimas brotando en sus ojos. Lo poco que tenía para mi jubilación se ha ido. Mac escuchó atentamente, su rostro reflejando empatía y determinación. Lamento escuchar eso, señor Thompson. Nadie merece pasar por algo así. Prometo que haré todo lo que esté en mi poder para recuperar su dinero. No dejaré que este fraude quede impune, dijo Mac con convicción, colocando una mano tranquilizadora en el hombro del anciano. El señor Thompson asintió ligeramente, sus ojos finalmente encontrando un destello de esperanza.
Decidido a buscar justicia para Frank Thompson, Mac comenzó a planificar las acciones necesarias para corregir esta injusticia, demostrando su firmeza y compromiso en defender los derechos de sus clientes. La entrevista duró más de una hora, durante la cual el abogado hizo todas las preguntas necesarias para entender plenamente el caso presentado por el señor Thompson. Mostró una empatía genuina y prestó mucha atención a cada detalle, tomando notas meticulosas sobre la situación. Frank describió cómo había sido estafado, proporcionando detalles sobre el hombre que lo defraudó y los métodos utilizados. Cuando la reunión concluyó, Mac le pidió que reuniera todos los papeles y documentos que pudieran ayudar a resolver el caso. Con una leve sonrisa, Mac se despidió del señor Thompson con la promesa de que haría todo lo posible para ayudarlo a recuperar lo perdido. El señor Thompson se fue de la oficina de Moore tranquilo y esperanzado, sintiendo que estaba en buenas manos y con renovada confianza en que, con la ayuda de Mac, podría lograr justicia. El resto de la mañana, para Mac pasó entre entrevistas y casos complicados que requerían toda su atención. Cada cliente de ese día traía nuevos desafíos, obligándolo a usar toda su experiencia y habilidades legales. Al mediodía, después de una serie agotadora de reuniones, Mac sintió la necesidad de desconectarse un poco y llamó a su hermana, con la intención de hablar con su mamá. Sin embargo, después de un par de intentos fallidos sin respuesta, decidió regresar a la oficina. Convencido de que su hermana estaba ocupada, se prometió a sí mismo que lo intentaría de nuevo más tarde. Mientras tanto, en la casa de su madre, Emily vio que el teléfono sonaba sin cesar. Con una mezcla de exasperación y burla, se dijo a sí misma, qué pesado. Siempre tratando de ser el hijo amoroso. Siempre había notado la insistencia de Mac en mantenerse en contacto, pero en ese momento, ocupada con sus propias tareas, decidió no contestar. Finalmente, cuando el teléfono dejó de sonar, Emily aprovechó la oportunidad para dirigir su irritación hacia su madre. A pesar de haber estado limpiando toda la mañana, le dijo impacientemente, «Mamá, todavía no has lavado los platos. Necesitas apurarte. Aún hay mucha ropa que planchar». Mónica, con las manos aún doloridas de fregar el suelo, suspiró y se dirigió a la cocina. Resignada a cumplir con las demandas de su hija, sabía que cualquier intento de discutir solo resultaría en una confrontación. Así que, en silencio, continuó con las tareas del hogar mientras Emily seguía haciéndose las uñas. El trato de Emily hacia su madre se asemejaba más al de un jefe descontento con un empleado que al de una hija con su madre. Mónica, sintiéndose afligida, no podía entender por qué la estaban tratando así. Siempre había sido una madre dedicada y amorosa, entregando su tiempo y esfuerzo para criar a sus hijos lo mejor posible. Sin embargo, en esta etapa de su vida, estaba lidiando con el desdén y la impaciencia de su hija. El dolor emocional pesaba tanto como el físico, y se preguntaba cuándo su relación había perdido el respeto y la ternura que una vez la caracterizó. Insatisfecha con haberle dado aún más tareas, Emily le contó a su madre sobre sus planes para la noche. «Mamá, esta noche no puedes salir de tu habitación. Mi nuevo novio vendrá y no quiero que te vea. Solo puedes salir si te llamo. ¿Entendido?» Mónica, con lágrimas llenando sus ojos por las duras palabras de su hija, solo pudo responder: «Lo que tú digas, querida». Las horas pasaron y finalmente cayó la noche. Emily se arregló meticulosamente, vistiéndose elegantemente, perfumándose y aplicándose maquillaje delicadamente para recibir a su novio en casa. Cuando Alex llegó, ella lo invitó a sentirse como en casa. Observando los alrededores, vio la casa, impecable, reluciente y perfectamente organizada, lo que lo llevó a alabar su esfuerzo. Con un brillo en los ojos, Emily respondió: «Me encanta mantener la casa en orden. Quiero que te sientas cómodo». Esperando que esa noche marcara el comienzo de algo aún más especial entre ellos. Un pequeño ruido en la cocina interrumpió el agradable momento. Alex, algo curioso, miró y vio a Mónica moviéndose con cierta dificultad, ocupada con algo. «Emily, ¿es tu madre? Preséntamela, por favor», dijo Alex con una sonrisa amigable. Emily, al ver que su madre no había cumplido con su solicitud de quedarse encerrada en su habitación, sintió una oleada de ira y profundo malestar.
Sin embargo, ¿disimuló su molestia frente a su novio mi madre? No, no, es mi sirvienta, respondió Emily, tratando de mantener la calma y forzando una sonrisa. Mónica, que había escuchado perfectamente la conversación, bajó la mirada con una inmensa tristeza en su corazón. Sus pensamientos se agolparon en su mente, recordando momentos pasados y sintiendo una profunda soledad. Su respiración se volvió más pesada, como si cada latido doliera. Permaneció en silencio y continuó preparando su cena, luchando por contener las lágrimas y tratando de no atraer más atención. Cada movimiento en la cocina se volvió mecánico mientras su alma se hundía en un mar de melancolía. Alex, aunque desconcertado por la respuesta, no hizo más preguntas. Pero el ambiente incómodo se volvió palpable. Recordando cómo había comenzado esta dura y denigrante situación, Mónica revivió en su mente el momento en que tuvo una pequeña caída en casa. La preocupación de Mac por la salud de su madre fue enorme y evidente desde el principio. Desesperado por asegurar su bienestar, organizó para que su hermana Emily se mudara con ella para cuidarla. En aquel entonces, Emily ni trabajaba ni estudiaba. Mike, sin dudarlo, se ofreció a cubrir todos los gastos del hogar. Nunca, en sus peores pesadillas, había imaginado que su madre sería sometida a tal trato. Cada insulto, cada menosprecio se convirtieron en recuerdos recurrentes y dolorosos para Mónica. El desdén en los ojos de Emily era como dagas que le atravesaban el corazón. Sentía su alma marchitándose bajo el peso de la humillación y se veía envuelta por una profunda tristeza, sofocando su espíritu y consumiendo su alegría de vivir. En ese momento, Mónica anhelaba con todas sus fuerzas escuchar la voz tranquilizadora de su hijo Mac. Sin embargo, era consciente de que Emily siempre se había opuesto a que tuviera su propio teléfono móvil. Esta negativa la obligaba a depender del teléfono de su hija, una dependencia que la hacía sentirse aún más vulnerable y atrapada. Sabía que no podía acercarse a Emily para pedirlo. La mera idea de enfrentarse a su desdén era paralizante. En el fondo, intuía que incluso si hubiera reunido el coraje para pedirlo, Emily lo habría negado sin vacilación. Esta desesperación, una mezcla de impotencia y tristeza, la hacía sentir como una prisionera en su propia casa, añadiendo capas de angustia a su ya atribulado espíritu. Los recuerdos de tiempos más felices se desvanecían, dejándola con un vacío que parecía engullir cada pequeño rayo de esperanza. Sin embargo, Dios veía todo y habría consecuencias. A la mañana siguiente, Mac salió temprano hacia la oficina con 4 clientes muy especiales esperando su consejo. Cada uno de ellos enfrentaba problemas muy diferentes, y Mac, fiel a su compromiso con aquellos que buscan justicia, estaba decidido a ayudarlos. Pero mientras preparaba su café en casa, una torrente de recuerdos lo invadió. Recordó las mañanas de su infancia cuando su madre solía prepararle el desayuno antes de ir a la escuela. Recordaba cómo cortaba las tostadas justo como a él le gustaban. Esos momentos llenos de amor y dedicación lo hicieron sonreír. El calor de esos recuerdos lo hizo prometerse a sí mismo que volvería a llamar a su hermana para saber de su madre. Su corazón estaba dividido entre sus responsabilidades profesionales y su deseo de proteger y cuidar a su madre. Después de trabajar sin parar durante unas horas, Mac informó a su secretaria que saldría a almorzar pero que volvería pronto. Caminó hasta el restaurante de la esquina, un pequeño bistró conocido por su ambiente acogedor y sus platos caseros. Al llegar, saludó al camarero y pidió el plato del día, un estofado de carne con papas que le recordaba a casa. Mientras comía rápidamente, los recuerdos continuaban inundando su mente. Pensó en su madre y en cómo Emily probablemente estaba luchando con las mismas emociones. Aprovechando el momento. Lejos del ajetreo de la oficina, decidió llamar a su hermana. Con el corazón latiendo un poco más rápido de lo habitual, marcó el número de Emily. El tono de llamada resonaba en su oído, cada sonido aumentando su ansiedad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Emily respondió con una voz sorprendida y algo distante. Hola, Mac. ¿Qué necesitas? Estoy ocupada. Hola, hermana, ¿cómo estás? Quiero saber cómo está mamá. ¿Puedes pasarle el teléfono? Ella respondió, algo incómoda. No, no puede hablar ahora.
Está tomando una siesta. Pero está bien. ¿Por qué estás tan preocupado? Dijo, tratando de evitar que él volviera a llamar en los próximos días. Algo desconcertado por la respuesta de su hermana, Mac respondió, solo extraño a mamá, eso es todo. Emily, tratando de convencerlo aún más, respondió con un tono algo molesto, no te preocupes, estoy cuidándola bien. Lejos de tranquilizarlo, la respuesta de su hermana solo aumentó su ansiedad. Se sentía impotente, incapaz de estar cerca de su madre y asegurarse por sí mismo de que ella estuviera bien. Sin embargo, decidió no insistir más y confió en que Emily realmente estaba cuidando de todo. Con un suspiro, colgó y trató de concentrarse en terminar su almuerzo. Sin que él lo supiera, las intenciones de su hermana estaban lejos de ser genuinas. Mientras Emily proyectaba una fachada de confianza y seguridad, la realidad en casa era bastante diferente. La verdad era que ella se sentía abrumada y resentida con la responsabilidad que había asumido. Pero esta dura verdad no podría ocultarse para siempre, ya que un evento inesperado estaba a punto de revelar la situación y aclararlo todo. Esa tarde, de camino a casa después del trabajo, Mac no podía dejar de pensar en su madre. La ansiedad lo invadía y su nostalgia crecía con cada paso. Necesito ver a mamá. Necesito abrazarla, se repetía una y otra vez. El recuerdo de sus cálidos abrazos y palabras reconfortantes lo acompañaba constantemente. No puedo esperar más. Tengo que verla ahora mismo, decidió. Miró el reloj y vio que su jornada laboral había terminado. ¿Qué podría ser más importante ahora que darle un abrazo a mi querida madre?, se dijo firmemente. Emocionado por la visita sorpresa, Mac aceleró el paso hacia su coche. Estoy seguro de que esto la hará muy feliz. Después de todo, las madres merecen todo nuestro amor y cuidado. Su corazón latía con fuerza, lleno de anticipación y emoción por el reencuentro. Durante el trayecto a la casa de su madre, Mac no podía quitarse de la cabeza la imagen de su madre sonriéndole. Encendió el coche y, mientras conducía, su mente vagaba entre recuerdos de la infancia y pensamientos sobre lo bien que le haría a su mamá. De repente, aunque tenía muchas ganas de llegar, decidió hacer una parada especial. Recordó una panadería cerca de la casa de su mamá que solían visitar juntos cuando él era niño. Sin pensarlo dos veces, giró en la siguiente esquina y se dirigió a la tienda. Un pastel de chocolate será perfecto. Es su favorito, pensó con una sonrisa. Cuando llegó, el dulce y familiar aroma de los pasteles recién horneados lo envolvió. Eligió el pastel más bonito que vio y lo compró con gran satisfacción. Sabía que este gesto encantaría a su madre y haría que el reencuentro fuera aún más especial. Con el pastel asegurado en el asiento trasero, reanudó su camino con el corazón aún más lleno de emoción y esperanza. Cada semáforo en rojo y obstáculo en la carretera parecían alargar la distancia entre ellos. Solo un poco más, se decía ansioso, mientras el cansancio del día comenzaba a desvanecerse con la anticipación del encuentro. Finalmente llegó al vecindario donde creció. Aparcó el coche frente a la casa de su madre y se acercó al portón. «Mamá, soy yo», llamó, dando unas palmas, esperando que ella apareciera con su cálida sonrisa. Pero no hubo respuesta. Mac frunció el ceño y volvió a llamar, esta vez más fuerte. «Mamá, soy yo, Mac». El silencio fue su única respuesta. La ansiedad comenzó a acumularse en su pecho. ¿Dónde podría estar?, pensó, tratando de mantenerse calmado. Miró a su alrededor, esperando ver algún signo de movimiento dentro de la casa, pero parecía desierta. Levantó la voz una vez más con un nudo en la garganta. «Mamá. Emily, ¿puedes oírme?». La falta de respuesta empezó a tomar un tono siniestro en su mente. Lo que había comenzado como una grata sorpresa pronto se convirtió en una inquietante sensación de alarma. El miedo comenzó a apoderarse de él. ¿Y si les pasó algo?, pensó desesperado. Mientras sentía que su corazón latía cada vez más rápido, pensamientos oscuros comenzaron a invadir su mente, transformando su emoción inicial en una creciente sensación de peligro. En ese momento, recordó que tenía un juego de llaves de repuesto de la casa en su coche. Temiendo lo peor,
las tomó y abrió la puerta. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia adentro. Su mente se llenó de pensamientos oscuros, imaginando que algo terrible podría haber sucedido. El inquietante silencio que reinaba en la casa aumentaba su ansiedad. Sin embargo, lo que vio al llegar a la sala de estar fue mucho peor de lo que su mente había imaginado. Allí, frente a él, estaba su madre, arrodillada en el suelo, restregando con un pequeño cepillo como si fuera una sirvienta, y su hermana, Emily, observando con indiferente atención, como una espectadora en estado de conmoción e indignación. Mike dejó caer el pastel al suelo, su voz quebrándose mientras gritaba, «Mamá, ¿por qué estás de rodillas fregando el suelo?». Su madre levantó la mirada, con los ojos enrojecidos y el rostro marcado por años de cansancio acumulado. Emily apenas parpadeó ante el estallido de su hermano. Su actitud despectiva encendió una furia en Mike que apenas podía contener. La tensión en la habitación era palpable, cada segundo que pasaba añadía un peso insoportable a la ya cargada atmósfera. ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo?, gritó Mike mientras se apresuraba a ayudar a su madre a ponerse de pie, sosteniéndola con suavidad mientras decía, «Mamá, ¿qué está pasando? Nunca nos trataste como sirvientes. Siempre has sido una mujer fuerte e independiente. ¿Por qué haces esto?». Su madre bajó la cabeza avergonzada y apenas murmuró entre sollozos, «Hijo, no tengo elección. Emily no quiere trabajar y yo estoy demasiado vieja para discutir con ella». Max sintió una punzada en el corazón al escuchar las palabras de su madre. La abrazó con fuerza, tratando de consolarla, «Mamá, no te preocupes. Te prometo que me encargaré de todo». Volviéndose hacia su hermana, con la voz llena de ira, exigió, «Emily, ¿por qué haces esto? ¿Cómo puedes tratar así a mamá?». Pero ella permaneció imperturbable, sin siquiera levantar la vista de sus uñas recién manicured. Sabía que lo que Mac había visto era difícil de negar y optó por quedarse en silencio. Desesperado, Mac se volvió hacia su madre y le preguntó, «Mamá, por favor, dime qué está pasando realmente aquí. ¿Por qué te dejas tratar así?». Su madre, con lágrimas en los ojos, reunió el poco valor que le quedaba y comenzó a hablar. «Hijo, Emily me obliga a hacer todo el trabajo de la casa. Me encierra en mi habitación y cuando trae a sus novios, siempre les dice que soy la sirvienta». Max sintió que la indignación lo consumía, pero también sintió un profundo dolor al ver a su madre tan vulnerable. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? «Mamá, ¿por qué no me dijiste nada antes?». Su madre cerró los ojos, tratando de contenerse, y susurró, «No quería preocuparte, hijo. No quería ser una carga para ti». Él la abrazó con fuerza y le dijo, «Mamá, nunca serás una carga para mí. Eres mi madre y siempre estaré aquí para protegerte». Tomó una respiración profunda, tratando de calmar su enojo e inspirar confianza en su madre. «Mamá, esto termina ahora. Ya no tienes que preocuparte por nada», dijo con determinación. «Me aseguraré de que esta mujer obtenga lo que se merece. A partir de ahora, todo cambiará. No permitiré que sufras más». Su madre, aún con lágrimas en los ojos, sintió un inmenso alivio al escuchar sus palabras. Lo abrazó con fuerza, aliviada de saber que ya no estaba sola. Con los ojos encendidos de furia, Max se acercó a Emily y le dijo con firmeza, «Ahora entiendo por qué querías vivir con mamá. No era para cuidarla, sino para explotarla y que yo cubriera todos tus gastos y caprichos. Eres despreciable. ¿Quién en su sano juicio podría hacer algo así a su propia madre?». Emily, herida por las palabras de su hermano, decidió que era hora de defenderse. «Es fácil para ti, Mac. Tú trabajas, tienes éxito, y puedes hacer lo que quieras con tu vida. Pero yo tengo que vivir con una anciana. ¿Puedes imaginar lo difícil que es para mí? Solo estoy sobreviviendo», dijo con una mezcla de frialdad e indiferencia, como si no hubiera ningún lazo con esa mujer mayor. Max se acercó más a Emily con una mirada penetrante y dijo firmemente, «Tú, nunca harás esto de nuevo. Desde hoy, no pagaré ninguno de tus gastos. ¿Cómo puedes ser tan desagradecida? Mamá nos cuidó con devoción cuando estábamos enfermos, nos dio su amor incondicional y nos llevó a la escuela todos los días. Eres desagradecida».
No quiero verte cerca de mamá nunca más. Emily trató de enfrentar a Mac, incluso levantando la mano contra él, pero él la atrapó firmemente en el aire. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó con dureza. Te voy a llevar a los tribunales. Olvidas que soy abogado. Lejos de calmarse, Emily estalló en ira y amenazó. ¿Crees que no tengo mis contactos? Ya verás. Mike permaneció indiferente a sus amenazas, mirándola directamente a los ojos y respondió con calma, estoy en paz porque tengo a Dios como mi testigo y Él lo ve todo. Se hará justicia, Emily. Ya verás. Sus palabras parecieron encender aún más la furia en Emily. Temblando de rabia, ella respondió con desdén, a mí no me asustan tus sermones religiosos, Mac. Esto no termina aquí. Prepárate. Con un comportamiento imperturbable, Mac se dio la vuelta y añadió mientras se alejaba, no tengo miedo porque sé que la verdad siempre prevalece. Mamá merece paz. La tendrá. Emily, jadeando y llena de odio, observó cómo Mac se alejaba, consciente de que la confrontación apenas había comenzado, pero también de que su hermano estaba más decidido que nunca. Mac tomó a su madre del brazo y dijo con determinación, voy a empacar algo de tu ropa. Te vienes a vivir con nosotros ahora mismo. ¿Estás de acuerdo? Ella, con lágrimas en los ojos, asintió sin dudar. Su corazón se llenó de alivio, sintiendo la protección y el amor de su hijo en estos momentos difíciles. Mientras Mac comenzaba a reunir la ropa de su madre, ella se quedó en el umbral, observando con gratitud y tristeza el hogar que había construido con tanto esfuerzo, pero que Emily había convertido en una prisión para ella. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero tenía la certeza de que, con su hijo, estaría en buenas manos. Mac, con una mezcla de tristeza y firmeza en los ojos, se volvió hacia Emily una última vez. Con una voz que heló la sangre de su hermana, dijo con determinación, desde hoy, eres una extraña para mí. Buscaré justicia. Lo que has hecho es imperdonable y te pondré tras las rejas. Sin mostrar misericordia, cerró la puerta principal. A pesar de sus duras palabras y su decisión de no pagar ninguno de los gastos de Emily, Mac decidió dejarla quedarse en la casa que pertenecía a su madre. En el fondo, aún reconocía el lazo familiar que los unía, consciente de que Emily seguía siendo su hermana y la hija de su madre, a pesar del daño que había causado. Mientras Mac se alejaba apoyando a su madre y ayudándola a caminar, una mezcla de dolor y determinación se reflejaba en su rostro, listo para proteger a su madre y buscar justicia por todo el sufrimiento que había soportado. Cuando llegaron a la casa, su esposa, Sara, los recibió con un cálido abrazo. Mónica, querida, qué alegría tenerte aquí, dijo la joven esposa de Mac con una radiante sonrisa. Entra, entra. Esta es tu casa. Con una genuina expresión de felicidad, Sara se apresuró a tomar la bolsa de ropa de Mónica y la acompañó a la habitación de invitados. Entre lágrimas, Mónica agradeció a su hijo por haberla rescatado. No podría soportar esa tortura un día más, confesó con la voz quebrada. Gracias por sacarme de allí. Todo estará bien, mamá, respondió Mac, apretando suavemente su mano y besándola en la mejilla. Ahora estás a salvo con nosotros. Mónica, aún sollozando, continuó. Me preocupa el nuevo novio de Emily. Seguramente lo hará sufrir. Y parece un buen chico. Mike, con una chispa de determinación en los ojos, respondió, bueno, veremos si sigue libre. Me aseguraré de que Emily reciba lo que se merece. Nadie más sufrirá por su culpa. Mónica lo miró con gratitud y dejó escapar un último suspiro de alivio, sintiendo que finalmente estaba comenzando un nuevo capítulo de su vida, rodeada de quienes realmente la amaban. Habían pasado 3 semanas desde que Mónica fue rescatada de su propia casa. Esa mañana, cuando Mac llegó a su oficina, lo primero que le preguntó a su secretaria fue, ¿cómo va el caso contra mi hermana? Ella respondió, la citación ha sido enviada y pronto será juzgada. Es un alivio. Lo que le hizo a mi madre no puede quedar impune. ¿Quién será el juez? La secretaria, sin apartar la vista de sus documentos, respondió, será la jueza Nora Castillo. Mac sonrió al escuchar el nombre de la jueza.
Es una muy buena amiga mía, dijo con tono de alivio. Hemos resuelto muchos casos juntos, y sé que es justa y honesta. Es reconfortante saber que ella traerá justicia para mi mamá. Con un suspiro de alivio, Max se dio la vuelta y entró a su oficina, sintiendo que un momento de justicia para Mónica se acercaba. Finalmente, llegó el tan esperado día. Mike hizo todo lo posible para presentar su caso con una meticulosidad inigualable, enfatizando el lazo familiar que unía a Mónica con Emily como un factor agravante por sus acciones despiadadas. La jueza Nora Castillo, conocida por su imparcialidad y rigor, escuchó pacientemente los argumentos de ambas partes. Después de un breve receso para deliberar, la jueza Castillo regresó a la sala del tribunal, lista para pronunciar su veredicto. Con una voz firme y helada, anunció su sentencia. Emily fue condenada a 5 años de prisión y se le ordenó pagar una multa de 200,000 pesos a Mónica como compensación por el inmenso daño causado. El silencio que siguió fue roto por un suspiro colectivo de alivio cuando finalmente se hizo justicia en este desgarrador caso. Max sintió una mezcla de satisfacción y tranquilidad, sabiendo que había logrado lo que tanto había buscado, justicia para su madre. Mientras Emily escuchaba el veredicto de la jueza Castillo, una mezcla de emociones inundó su ser. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas mientras sentía el peso de la sentencia caer sobre ella. Sin embargo, también aceptó la sentencia con una renovada dignidad. Las semanas que había pasado lejos de su madre le habían dado tiempo para reflexionar profundamente sobre sus acciones y el daño causado. Antes de abandonar la sala del tribunal, Emily solicitó un momento para hablar con Mónica. Con pasos lentos y la mirada baja, se acercó a su madre, quien la recibió con una expresión serena pero triste. «Mamá, lo siento mucho», comenzó Emily, su voz quebrándose por la emoción. «No entiendo cómo pude haberte hecho tanto daño, pero estoy muy arrepentida. Considero que mi sentencia es justa y espero que este tiempo me ayude a enmendar mi error». Mónica, con el amor y la comprensión que siempre la habían caracterizado, tomó el rostro de su hija entre sus manos, la besó en la frente y respondió: «Gracias, querida. Significa mucho para mí que puedas ver tu error. Este tiempo te ayudará a reflexionar. Cuídate». Las lágrimas corrieron por los rostros de ambas, mezclándose en un momento de profunda conexión y perdón. La sala del tribunal, que había mantenido un imponente silencio durante esta breve interacción, fue testigo del poder del arrepentimiento y la reconciliación. El dolor que ambas sentían era palpable, pero también lo era la esperanza de que este difícil capítulo finalmente las llevara a un camino de sanación y comprensión. Después del juicio, Mónica decidió vender la casa familiar, que ahora solo traía recuerdos de un pasado lleno de dolor y angustia. Creía que desprenderse de esas paredes impregnadas de amargos recuerdos era un paso necesario para cerrar ese capítulo y avanzar hacia una nueva vida. El día que Mónica llegó a la casa de su hijo después del juicio, fue recibida con una cálida bienvenida. Su nuera, consciente de lo difícil que había sido todo el proceso para ella, había planeado una sorpresa especial. Cuando Mónica cruzó el umbral, notó pequeños detalles que hablaban del cuidado y el amor con los que se habían preparado para ella. El aroma de su comida favorita llenaba el aire, y en la mesa del comedor había un ramo de flores frescas con una tarjeta que decía simplemente: «Bienvenida a casa, abuela. Te queremos». El corazón de Mónica se llenó de una mezcla de alivio y gratitud mientras abrazaba a su familia. Mónica se sorprendió profundamente al saber que iba a ser abuela. Mike y Sara habían guardado la noticia hasta que la situación con Emily se resolviera, y ese fue el momento perfecto para compartir esta bendición. Esta noticia trajo a Mónica una alegría tan profunda que le permitió dejar atrás el sufrimiento de los últimos años. Se sintió renacida con la promesa de una nueva vida en camino. Y de repente, todas las dificultades y el dolor se disiparon como nubes después de una tormenta. Finalmente, Mónica comprendió que la vida está llena de altibajos y que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para encontrar la luz. Los desafíos que había enfrentado la habían fortalecido y preparado para esta nueva etapa de su vida. Rodeada de amor y con la anticipación de la llegada de un nuevo miembro de la familia. Con gratitud, Mónica miró hacia el futuro,
lista para abrazar cada nueva experiencia con un corazón lleno de alegría y serenidad. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué habrías hecho si fueras Mac? Si te hubieras encontrado en su situación. Viendo a tu madre sufrir durante tantos años, ¿habrías actuado de la misma manera? Espero sinceramente que hayas disfrutado de la historia. Estoy seguro de que el próximo video que aparece en tu pantalla también te conmoverá. No olvides suscribirte al canal. Un gran beso y nos vemos en la próxima historia.